Bienvenidos viajeros, os invito a caminar por una ciudad de calles estrechas, patios llenos de flores y muros que guardan siglos de historia. Hoy vamos a descubrir juntos Córdoba. Primero fue una mezquita, luego una catedral, con una convivencia arquitectónica que realmente no debería funcionar, pero sí que funciona. La mezquita catedral es un sitio que te sorprende ni bien entras. El arte de reciclar. Muchas de estas columnas provienen de tiempos visigodos y de templos romanos. Declarada Patrimonio de la Humanidad, esta joya del arte hispano-musulmán sorprende con su impresionante bosque de más de 1.300 columnas que parecen no tener fin. Único templo en el mundo que mezcla dos religiones en activo, la católica y la musulmana. Es el monumento que mejor simboliza la convivencia de culturas al albergar una catedral cristiana en su interior y un testimonio único del legado islámico en Europa, reconocida como Patrimonio Histórico de la Humanidad. El Patio de los Naranjos es emblemático, aunque inicialmente tuvo palmeras. Los naranjos se plantaron de forma sistemática a finales del siglo XV. Alberga fuentes históricas como la de la Santa María y además un olivo centenario plantado en 1741. Muchos lo conocen como el Arco del Triunfo, pero en realidad es la puerta de entrada al puente romano. Fue encargada en el año 1572 por Felipe II para sustituir la puerta de origen romano y formó parte del amurallado de Córdoba durante mucho tiempo. Durante siglos, este puente fue la única entrada a la ciudad de Córdoba. Si pensamos por aquí, pasaron romanos, comerciantes y ahora vamos a pasar nosotros juntos a ustedes. Aunque su base sigue siendo romana, lo que podemos ver hoy es producto de unas reformas del año 2008. No sé si lo sabían, pero este puente formó parte de varias escenas de la serie Juego de Tronos. Y bien, dejamos de lado el puente romano, ya lo hemos conocido, ya lo hemos cruzado y nos vamos en búsqueda de nuestro próximo destino. Córdoba también supo tener su templo romano. Su tamaño nos demuestra la importancia que supo tener esta ciudad. Como casi todos los templos, fue descubierto en el año 1950, cuando se realizaban unas obras de ampliación del ayuntamiento. Entre callejuelas, tabernas y muchos años de historia, nos vamos acercando a la Plaza de la Corredera. Ya estamos aquí, en la Plaza La Corredera, que como dato importante es la única plaza mayor rectangular de Andalucía. Este sitio supo ser una cárcel, un mercado y hasta una plaza de toro. Hoy es una gran terraza al aire libre. Todo tiene un epicentro y aquí en Córdoba es la Plaza de las Tendillas. Su origen es del siglo XIV. Su nombre dice que proviene de que en esta localización se encontraban pequeñas tiendas. Algunos de los puntos de interés de esta plaza, pues su reloj, que tiene una forma muy particular de marcar las horas. Antes de hacerlo con las típicas y clásicas campanadas, lo suele hacer con unos rasguidos de guitarra. Este mercado ocupa el antiguo espacio de la caseta de la Amistad. Hablamos del Mercado de la Victoria de Córdoba. A ver, este sitio más bien está pensado para comer, para tomar una copa, para salir a disfrutar, se hacen eventos
se hacen también conciertos y prácticamente toda su zona es comunitaria. Tú compras en un sitio y puedes compartir con personas que ni conoces en verdad en cualquier espacio de las mesas y las sillas que hay para sentarse. Lo que vemos es la puerta de Almodóvar, una puerta medieval que formaba parte del amurallado de la ciudad. Esta puerta, también conocida como la Puerta del Nogal, fue reformada por los cristianos en el siglo XIV. Además de la importancia histórica de la Puerta de Almodóvar, esta entrada comunica directamente con la Judería, la parte más medieval de Córdoba. Este barrio histórico es un laberinto en el centro de la ciudad, antiguo hogar de la comunidad judía, famoso por sus estrechas calles empedradas, casas blancas adornadas con flores y una rica herencia cultural que combina la influencia cristiana, islámica y judía. Denominado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, alberga monumentos claves como la sinagoga, el zoco municipal y la calle de las Flores. Ahora los invitamos a conocer el zoco municipal, un mercado de artesanos ubicado en el corazón de la Judería. Nos encontramos con Maimónides, pensador, filósofo, astrónomo. La conclusión es que hay que tocarlo por todos lados. Si lo tocas en los pies, creo que te va a traer tranquilidad, paz consigo mismo. La barba es para el amor, el libro es para el trabajo, la suerte o la mano. Hay que tocarlo por todos lados. Vosotros tocáislo donde está desgastado, tocarlo ahí y pedir deseos, a ver si se cumple. Algunos de los consejos que les puedo dar, viajeros, es que si vais a venir a visitar esta zona, intentar coger un free tour. Y en el emblemático barrio de San Basilio, antes de ingresar a los famosos patios cordobeses, te vas a encontrar con la Puerta de Sevilla. Es una de las 3 puertas históricas que aún se conservan de las antiguas murallas de la ciudad. Si hay algo que diferencia a la ciudad de Córdoba de otras ciudades, son sus patios. Hoy los vamos a conocer. No se encuentran evidentemente en todo su esplendor porque estamos en invierno y esto sucede en el mes de mayo. Pero igual los vamos a conocer para que nos imaginemos cómo sería esto en su esplendor. Un hotel por 119 euros, un viaje en tren por 7 euros, una comida para 2 por 45 euros, un desayuno por 7 euros por persona. Realmente lo importante no es el coste del viaje o lo que estemos dispuestos a gastar. Al final, lo que te llevas no son los números, sino son los momentos. Y bien, hasta aquí hemos llegado con este episodio de Europa sin filtros en la ciudad de Córdoba. Gracias por llegar hasta aquí. Recordarles suscribiros, comentaros y compartir el vídeo. Nos vemos en el próximo episodio de un nuevo viaje.